people that wanted to cause pain to the people of God. Pero cuando se enfrentan al Mar Rojo, But once they were in front of the Red Sea, Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué hago? Moses tells God, God, what do I do? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? And God says, what do you have in your hand? Una vara. A stick. Extiéndela. And God says, extend it. Moisés extendió su vara Moses extended his stick, his cane, y el Mar Rojo se abrió. and the Red Sea parted. El pueblo pasó. God's people was able to cross. ¿Y sabes una cosa? And you know something? Que el pueblo que quería, los egipcios que querían matar al pueblo de Dios, The Egyptians that wanted to kill God's people, donde el pueblo de Dios iba pasando, where God's people was crossing, el mar se iba juntando the Red Sea began to close para que los egipcios so that the Egyptians ahí murieran. would die there, would drown there. En esta mañana yo quiero decirte a ti, This morning I want to tell you, ¿cuál es tu mar? what's your Red Sea? ¿Cuál es tu problema? What's your problem? ¿Cuál es tu circunstancia difícil? What is your hard circumstance? Déjame decirte que si eres alto, If you're tall, eres bajito, if you're short, Dios ha puesto algo maravilloso en tu vida. God has placed something very marvelous in your No life. importa estatura. It doesn't matter your height. Lo que importa es que tú y yo tenemos victoria. What matters is that God has given us the victory. ¿Sí oíste lo que dije? Tenemos victoria. We have victory. Ahora, Now, la palabra de Dios nos habla de cierto hombre que también era chiquito. God tells us about, God speaks in His Word about this man who was short. Y como dije que era chiquito, usted podría pensar en Zaqueo. And since I said that he was short, you can think of Zacchaeus. Pero déjame decirte que para Zaqueo, Dios también le dio una victoria. But let me tell you that even for him, God gave him a victory. Pero en esta mañana, But this morning, yo quiero hablarte I want to speak to you about de David. La Biblia cuando nos habla de David nos dice que era un joven. When the Bible talks about David, it says that he was a young man. Era un muchacho. He was a young man, Podríamos decir era como un niño. almost like a boy. Y siempre menciono que cuando uno es casi el último de la familia, And I've always said that when you're almost the last member of a family, es un poquito duro y difícil. it's a little bit hard. Pero ¿saben una cosa? But you know, Tú y yo podemos salir adelante. we can be overcomers. La Biblia nos habla The Bible tells us de que podemos tener victoria. that we can have victory. Y si en esta mañana yo te pregunto, ¿tú quieres victoria? And this morning I ask you, do you want ¿Cuántos victory? queremos victoria? How many of us want to ¿Cuántos be queremos ser más que victorious? vencedores? How many of us want to be victorious? ¿A cuánto nos gusta saber que Dios está con nosotros? How many of us like to know that ¿Verdad God que is a with todos nos us? gusta eso? We all like to hear that. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Dios nos da victoria. God gives us the victory. Pero para que la victoria pueda llegar, But for victory, for us to receive victory, también hay procesos que tenemos que tener. they are different processes that we have to go through. ¿Qué es un proceso? What is a process? El proceso es algo que va a empezar a moldearnos. A process is something that will build our character. Porque qué bonito es tener victoria. It's very nice to be victorious. Pero si tú no has aprendido cómo se gana la victoria, But if you haven't learned how to obtain victory, el día que estás en victoria, the day that you actually enjoy victory, ese día puedes fracasar. that's the day that you can fail as Porque well, no fuiste llevado because you didn't go through the process. por un proceso. Es necesario It's necessary que hayan procesos en nuestra vida. for us to go through processes in our Y life. esta semana he estado viendo el proceso que hubo en David. This week I was studying the process that David had. or Y went déjame through. decirte que uno de los procesos tremendos One of the processes he went through es que muchos te pueden ignorar. is that many people can ignore you.
Pero tienes que estar seguro que el que no te ignora But you have to be sure that the one that won't ignore you es Dios. is God. ¿Sí me oyeron bien? Muchos te pueden ignorar, Many can ignore you, pero el que no te ignora, but the one that will never ignore you Dios. is God. ¿por qué Dios no te va a ignorar? Why won't God ignore you? Porque Dios tiene propósitos contigo. Because God has a purpose in your life. Dios tiene planes contigo. God has a plan in your life. Y vamos un momento al libro de 1 Samuel capítulo If 16. we go to 1 Samuel chapter 16, Dice así la palabra. the word says, Dijo Jehová a Samuel: the Lord said to Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? how long will you mourn for Saul? Déjeme decirle que Samuel quería mucho a Saúl. Samuel loved Saul. Lo había conocido desde su juventud. He knew him since he was a young man. Y dice la palabra: habiendo yo desechado Since I have rejected, para que no reine sobre Israel, since I have rejected him as king ahora over llena Israel, tu cuerno de aceite fill your horn with oil y ven, and be on your way. te enviaré a Isaí, I am sending you to Jesse of Bethlehem. porque de sus hijos me he provisto rey. I have chosen one of his sons to be king. Cuando Dios tiene planes con uno, When God has a plan for you, déjame decirte que aunque esté alguien más alto, Dios te va a levantar a ti. even if there's someone in a higher level, God is going to lift you up, ¿Sí me oyeron? prepare you. Aunque hayan otros más altos, Dios tiene planes contigo. Dios te levanta a ti. Even though there's many higher than you, God has a purpose, a plan for your life. ¿Sí me oyeron? ¿Cuánto podemos creer que Dios tiene planes conmigo? How many of us believe that God has a plan Yo for me? tengo que creerlo. I have to believe Y it. sabes, dice la palabra, seguimos. The word says, we Y continue. dijo Samuel: ¿cómo iré? But Samuel said, how can I go? Si Saúl supiera, If Saul knew, me mataría. he would kill me. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Saúl, él había dicho: Samuel me quiere, pero ahora el profeta se levanta para ir a escoger a otro como rey en mi lugar. Because Saul said, Samuel loves me, but now he wants to get someone else to take my place. Algo lindo y tremendo es que Dios nunca se equivoca en lo que hace. A marvelous thing about God is that he never messes up. Versículo 4. Verse 4. Hizo pues Samuel Samuel did what the Lord said. como le dijo a Jehová. Y luego que él llegó a Belén, When he Lo- arrived at Bethlehem, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? the elders of the town trembled when they met him. They asked, do you come in peace? Cuando miraban que Samuel llegaba a un lugar, When people noticed that Samuel arrived somewhere, mucha gente temía porque era para dar palabra. many people Palabra de were Dios. scared because Samuel was there to give word, God's word. Por eso le dijeron: ¿es pacífica tu venida? That's why they asked them, do you come in peace? Voy a acortar un poco la historia esta. We're going to cut this short a little bit. Pero Dios le dijo a Samuel: ve a casa de Isaí, But God told Samuel, go to Jesse's house, porque ahí tengo el nuevo rey de Israel. because there I have Israel's new king. El primer hijo de Isaí, hombre grande, Jesse's firstborn was a tall man, hombre fornido, a strong man. que siempre he dicho cuando Samuel lo mira, That I've always said that when Samuel looked at him, Samuel dice: este es el escogido de Dios. Samuel said, well, this is God's chosen one. Y Dios le dice: Samuel, siéntate porque no es ese. And God tells Samuel, no, that's not him. Por último pasan los demás. So he goes down the line. Samuel hace una pregunta: Samuel finally asks a ¿hay question. alguien más Is en esta casa? Is there someone left in this house? Déjame decirte que Dios había mandado a Samuel por el último, no por el primero. Let me tell you that God had sent Samuel for the last one, not the firstborn.
lo había mandado por aquel que hacía el trabajo más vil. He had sent him for the one who had the most humble job. Por aquel que cuidaba las ovejas. He was looking for him who was the shepherd. Por aquel que realmente había sido ignorado. For the one who was actually ignored. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces nos han ignorado? How many times have we've been ignored? Tú podrías pensar en mi vida, me han ignorado tantas veces. Can you think in my life I've been ignored so many times? David dice, Samuel dice, Samuel says, ¿dónde hay otro hijo por acá? where is there another son here? Y le dicen, ¿sabes qué? Hay uno que hace el trabajo, pero es el más chiquito. And they tell you, no, there's Es el más one ignorante. left, but he's the smallest, he's the youngest one. Con él no contamos aquí en la familia. Like he's not included here. ¿Y sabe qué? Samuel dice, mándenlo a llamar. And Samuel says, go call him. Cuando llega David, When David arrives, Samuel lo mira Samuel looks at him, y llegó algo a su mente. and something came to him. Se confundió Jehová. God messed up. No, Dios le dijo, Samuel, levántate y qué, y úngelo. God told Samuel, get up and anoint him. ¿Sabes qué? El ignorado, You know, the one who was ignored, el del trabajo más vil, the one with the most humble job, pero era el ungido de Jehová. but he was God's chosen one. Era con quien Dios tenía planes y propósitos. He was the one God had plans and a purpose for. Entonces te digo en esta mañana, So this morning I tell you, el propósito que Dios tiene contigo the purpose God has for you, no importa it doesn't matter si te han ignorado, if you've been ignored, si te tienen por poco. if they have you less than nothing. Cuando Dios ha dicho, a ti te voy a ungir, When God says, I have called you or chosen you, Dios está dispuesto a cumplir su palabra. God is willing to fulfill Aunque his otros word. digan, este no es. Even if others say he's not the one, Dios dice, levántate porque ese es. God says, get up because this is the one. Ahora, David está ungido como rey. So David is anointed as king. Qué tremendo hubiera sido para nosotros que Dios nos unja como rey. So that would have been great if God anoints us as king. Y a los 3 días pasar a tomar posición del palacio. In 3 days we can take possession of our palace. ¿Sabes qué? Ese es el problema para muchos de nosotros. That's the problem that many of us face. Nos gusta subir rápido. We like to go to higher levels really fast. Pero así como subimos de rápido, But just how we make it así really nos venimos fast, para abajo. that's how we fail. That's how we come crumbling down. David fue ungido, David was anointed, pero no fue rey en ese mismo momento. but he wasn't king that very moment. Empezó su proceso. He began his process. Yo creo que si alguno de nosotros hubiéramos vivido eso, hubiéramos dicho, ya fui ungido, ya soy rey. I think that if we were placed in David's place, we would have said, well, I've been anointed, I'm king. O ya soy igual que Saúl. Oh, I'm just the same as Saul. Porque eso es lo que nos gusta rápido. Because that's what we like. We like Pero things David fast. tuvo que tener un proceso. But David had to go through a process. En nuestra vida cristiana In our Christian lives, tenemos que tener procesos. we must go through Diga, processes. diga proceso en esta mañana. Process. ¿Sabe qué es un proceso? What is a process? ¿Sabe qué? Es mejor que vaya lento, 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 pero de acuerdo a como Dios quiere. It's better to go slow, but go slow by what God wants. Para mí uno de los primeros procesos de David es de que él fue ignorado prácticamente. One of the first processes that David had to face was being ignored. Y después no solo fue ignorado, fue ungido, pero no pasó a ser rey, sino pasó a ser músico del rey. So he was anointed, but he didn't become king right away. He became a musician of the king.
Porque el rey tenía un problema. Ve el versículo 14. Because the king had a problem. If we see verse 14. El problema estaba fuerte. Y dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Now the spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. ¿Y sabe qué? Dijeron: vamos a buscarle a alguien para que toque para el rey, porque así ese espíritu malo no lo atormenta. So then they said, let's search for someone to become the king's musician. Like that, this evil spirit will no longer torment him. ¿Y sabe de quién se acordaron? And you know who they thought of? Se acordaron de David. They thought of David. Déjeme decirle, ya había sido ungido como rey, By this time, he was already anointed. He was already chosen. pero ahora se convertía But en un now músico del rey. he was becoming a musician of the king. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: no, yo tengo posición de rey. Many Pero of us would have said, no, I was called to be a king. I have Pero a position. recordemos que Dios nos lleva de proceso en proceso. But we have to remember that God takes us through different processes. Podemos seguir viendo la palabra en el capítulo 17. In chapter 17, Entonces miramos, el proceso se convirtió en un músico. so he became a musician. Tercero, Third, se convierte en un mandadero. he converted into a messenger. Que todavía mensajero es más bonito en inglés que mandadero en español. Messenger sounds nicer in English than in Spanish. ¿Por qué? Porque póngale, si yo vengo le digo a Milcar: tú eres el mandadero nuestro. But if I come and I say, Brother Milcar, you are our messenger. Pero suena más bonito que le diga: tú eres nuestro mensajero. Mira, mi hijo, haz esto y esto. Verá que es la misma palabra, pero la cambiamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora Isaí le dice a su hijo: hey, ve con tus hermanos que están allá con el rey y ve a ver cómo están ellos, llévales comida. Jesse tells his sons, go see how your brothers are doing. Me gusta porque le dice él: bueno, y si es posible, trae una de las señas a ver qué está pasando. Tráeme muestras para ver si tus hermanos están con vida. And he tells David, bring me something back to make sure that your brothers are alive. La palabra describe que David llega allá y cuando lo mira, los hermanos empezaron a amarlo. Le dieron la bienvenida. The Bible says that when David's brothers saw David, they treat him nicely. They say, hey, welcome. ¿Sabe qué? Empezaron a criticarlo. They began to criticize Le him. dijeron: tú eres un juzgón. They began to tell him, you are very judgeful. Tú vienes acá para ver qué está pasando. Quería ver la guerra. You wanted to come here to see what's going on. You wanted to see the war. Y él dijo: a mí me mandó mi papá. And he said, my dad sent me. Y saben una cosa, pueblo de Dios, And you know something? que aunque lo criticaron, That even though he was criticized, ya era ungido, he was chosen already. pero él vino y callado. No habló nada. But he didn't say anything. Solamente empezó a oír cuando Goliat gritaba e insultaba al pueblo de He Dios. just began hearing when Goliath would insult God's people. Algo nos damos cuenta, We can see something. que cuando Goliat gritaba, todos temblaban. That every time Goliath would yell, Todos everyone was se scared. preocupaban. Everyone got worried. Pero algo que me llama la atención, But something that calls my attention. miren, Saúl estaba igual. Saul was the same. Los hermanos de David tenían miedo. David's brothers were scared. Pero hubo algo que empezó a pasar en David. But there was something that began to happen inside David. Lo empezó a incomodar David began getting uncomfortable de oír los insultos del Goliat. of hearing Goliath's insults towards the people. Y déjame decirte una cosa. And let me tell you something. El proceso que David pasó aprendió mucho.
Through the process, David learned a lot. Que cuando él vino un día y dijo, bueno, yo voy al frente de Goliat, yo voy a luchar en contra de él. That when he decided to go in battle with Goliath. El capítulo 17, verso 38. Chapter 17 of 1 Samuel. Dice la palabra, y Saúl vistió. 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. Siempre he dicho el tamaño de David al tamaño de Saúl. I've always said that David's height compared to Saul's height Eso no contenía. was not the same. El rey le dijo, yo te voy a vestir. The king told him, I'm going to dress you, I'm going to arm you. Uno de los procesos, el cuarto proceso podría decir en esta noche o en esta mañana, This morning we can probably say it was the fourth process in David's life, es no te vistas con la ropa que no es tuya, is learning not to dress with the clothes that is not yours. ni te hagas parecer a otro. And don't pretend to be like someone else. Tienes que ser tú mismo, You have to be yourself. porque Dios va a usarte a ti. Because God will use you No te va a usar con el disfraz de otro. just the way you are, not as someone else. No te va a usar con el ministerio de otro, He's not going to use you through someone else's ministry, sino es como tú eres. but just how you are. ¿Saben qué tuvo que hacer David? So you know what David had to do? Despojarse de eso. He had to take everything off. Nosotros queremos que Dios nos use. Do we want God to use us? Tienes que ser tú mismo. You have to be yourself. Nunca, yo no sé, alguna vez uno ha dicho, lástima que no soy bajito. Have you ever asked yourself, man, too bad I'm not short? Otras veces dice, yo quisiera ser alto. Or maybe I want to be tall. Hace algunos años estaban haciendo un trabajo varios médicos de estirar las extremidades. Many years ago, many doctors were working on a way to be able to extend our bones Para gente que quería ser más alta. for people that were short and wanted to be taller. Pero como que no les sirvió eso, But there was no way of doing it porque ya no se oyó más. because it was the last time that we heard about it. Déjame decirte que de la estatura que tú y yo somos, So even though if we're tall or short, es la estatura que Dios tiene para usarte a ti y usarme a mí. it's the perfect size that God wants to use. ¿Sí me oyeron? Lo único que la palabra de Dios nos demanda The only thing that God's word demands us es que nosotros seamos como Dios quiere. is that we are and we act the way God wants us. Dice el versículo 39. Verse 39 says, Y ciñó David su espada David fastened on his sword sobre sus vestidos over the tunic y probó a andar, and tried walking porque around nunca había hecho la prueba. because he was not used Y to dijo them. David a Saúl, And he said to Saul, yo no puedo andar con esto, I cannot go in these porque nunca lo practiqué. because I'm not used to them. Y David echó de sí So he took them off. aquellas cosas. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que echar de nosotros lo que no es nuestro. So we also have to take off what is not ours. ¿Sí me oyeron? En el transcurso de mi vida Throughout my life, he podido ver a muchos compañeros, compañeras, I've been able to see many friends, muchos jóvenes por otros lados many young people que imitan predicadores tremendos, that like to imitate great preachers, cantantes tremendos, imitate great singers, y ellos quieren imitarlos and they want to be y just lo like hacen them, igual. and they do it just like Pero them. déjame decirte But let me tell you que esa no es tu ropa. that that's not Ese what no- you wear. Eso no es lo que Dios te dio a ti. That's not what God has given them. ¿Sabes qué tuvo que hacer David? You know what David had to do? Decir, yo no puedo con eso, David had to say, I y can't with echarlo a un these. lado. And he took them off. Por eso él dijo, ya estando como él era real, That's why he said, being
the way that I am, ahora yo puedo luchar contra Goliat. now I can confront Goliath. Pero ¿sabe cómo pudo él aprender eso? But you know how he was able to learn Porque that? tuvo procesos. Going through the process. En el momento que cuidaba ovejas, The moment that he was a shepherd, las defendió del oso, he defended them from the bear. las defendió del león. He defended them from the lion. ¿Cuántos animales feroces? How many wild beasts? Pero cuando llegó con Goliat, But when he confronted Goliath, dijo, con esto que el rey me dio, yo no puedo. he said, with what the king has given me, I can't confront Pero him, yo sí puedo con mi Dios. but I can do it with God. ¿Y sabes qué? Me gusta cuando dice la palabra que David viene y va al frente de Goliat. So I like it when the word says that David goes in front of Goliath. David no esperó que Goliat viniera con él, David didn't wait for Goliath to come to him. sino David fue a hacerle el encuentro a Goliat. David went to confront Que Goliath. cuando Goliat vio a David, So when Goliath saw David, dice la palabra que David, Goliat, empezó a enojarse. Goliath got angry. Este es el muchacho que me mandan. He said, "Is this the one that you're sending? Miren cómo viene. Look at him. Él no iba armado, no iba con corazas. He doesn't have any armor. He has no weapons." Pero sabes una cosa, iba como aquellos muchachos con una su onda. Él sabía que esa onda no iba a hacer nada, sino él sabía que el que iba a hacer todo era el Dios en el cual él había creído. Era el Dios que le ayudó con el león. Era el Dios que le ayudó para ser un buen músico. Era el Dios que estuvo con él para ungirlo. Y ahora él sabía que ese Dios And estaba he con knew él. that God was with him. Por lo tanto, hermanos, me gusta ver cuando viene Goliat y David va al encuentro. So I like to read when David meets Goliath, confronts Goliath. Goliat va gritando Goliath is angry, he's yelling. y David le dice, And David says, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. "You come against me with sword, spear, and javelin." Oiga bien, Goliat, el tamañón que tenía, por eso le digo, no importa tamaño, tú tienes tu victoria. Goliath was a giant. That's why I remind you that size doesn't matter. Allá iba bien armado. And he had all his weapons. Pero David, me gusta, le dice, tú vienes a mí But David Repito. says, "You come against me con espada, lanza y jabalina. with sword, spear, and javelin." Ahora dice David, pero yo vengo a ti But David says, "But I come against you en el nombre de Jehová de los ejércitos. in the name of the Lord Almighty." Y sabe una cosa, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿y qué? But I come before you against the name of the Lord Almighty, and he threw. ¿Sabe qué empezó a hacer esto? Empezó a preparar. He began to prepare Hermano. his stone. Cada proceso te está preparando. Each Cada process proceso you face is preparing you. Te está preparando. Oye bien, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿De qué? Mire, ¿nunca ha tirado usted una pita con piedra, una piedra así, una onda? You Mire. never thrown a stone. Eso viene y se va así. Siempre me he pensado y digo, una piedrecita en la frente del gigante. And it was a small stone that hit Goliath in his forehead. ¿Sabe qué iba ahí, hermano? You know what was there? El poder de Dios. God's power. Que el poder de Dios vino y ¿qué hizo con Goliat? Lo tiró. God's power ¿Y sabe cuál es el problema de muchos? made Goliath fall. And you know what's many Que of tiran our al problem enemigo. is that we throw our enemy. Tiran al enemigo y se ponen a cantar victoria. Is that we get rid of our enemy and we start saying, "I'm Tiran al victorious." enemigo y se descuidan ellos. We get rid of our enemy. and ¿Sabes we por go- qué te descuidas? Porque no han habido procesos. And you know why this happens? Because we haven't gone through a process. Pero los procesos te ayudan a crecer. But each process we face helps us grow. El que te hayan ignorado te ayudó a crecer. If you've been ignored, that made you grow. Déjame decirte, hace mucho tiempo yo estuve en una iglesia Many years ago, I was at a church donde yo estaba ignorado.
where I was ignored. Y donde me sentaba como que yo no estaba. I felt like I didn't belong there. I wasn't there. El día que no podía ir a la iglesia, inmediatamente me decían, te extrañé. The day I didn't make it to church, right away they would say, we missed you. Pero yo decía, ¿por qué cuando vengo no me hablan y no me extrañan? But I would always say, how come when I do go, no one says hi or says, we missed you? Y esa vez yo le dije, Señor, And that time I said, cuando Lord, yo regrese al ministerio, when I go back to ministry, yo no voy a ignorar a nadie. I'm not going to ignore anyone. ¿Sí me oyó? ¿Sí me oyó? No voy a ignorar a nadie. I'm not going to ignore anyone ¿Por qué? Porque tuvimos un proceso. because we had to go through a process. Ahora Goliat estaba tirado. Now Goliath was dead. ¿Usted qué cree si David viene y se va a saludar a su gente y le dice, yo lo maté? So do you think what would have happened if David went with his fellows and said, I killed him? ¿Sabe qué? Goliat estaba tirado. Goliath was just there lying on Pero the David floor. dijo, hasta que no le quite la cabeza, But David said, until I don't cut off his head, sé que no lo he destruido. I know that I haven't destroyed him. Hermano, ¿por qué tú andas preocupado, angustiado, desanimado? ¿Por qué? So brother, I ask you, why are you worried or Porque scared? solo dejaste al enemigo tirado. Because you just left your enemy lying on the floor. Aprende a agarrar tu espada. You must learn to grab your sword ¿Y qué? Y córtale la cabeza. and cut the enemy's head off. ¿Y sabes cuál es tu espada? And you know what is your sword? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanten toda su espada. Can everyone lift up their sword? Con el teléfono no le va a poder dar. No. Pero está en inglés. ¿Sí me entendió? Esta es la espada. No deje que el gigante se quede tirado nada más. The word of God is our sword. Cuando David le cortó la cabeza, When David cut Goliath's head off, entonces dijo, ahora sí lo destruí. now he said, I have truly ¿Y sabe destroyed qué? him. Ahí empezó a confesar su victoria. And that's when he began to confess his victory. Entonces en esta mañana yo quiero decirte, So this morning, la victoria es tuya. victory is yours. No importa el tamaño que It tengas. doesn't matter what size you are. ¿Cuántos de los más chiquititos podemos decir amén? No me importa mi tamaño. How many of us short people can say A ver, amen? no me importa mi Amen. tamaño. Lo que me My height importa doesn't matter. What matters es que el de allá está conmigo. is that God is with me. ¿Sí me oyó? El de allá está conmigo. God is with me is what matters. Y yo no voy a descansar And I'm not going to rest hasta que le corte la cabeza. until I cut my enemies' heads off. ¿Sabes qué, mi hermano? You know, brother and sister, Cuando tenemos la victoria, once we have the victory, aseguremos la victoria. we must make sure we really have it. No cante victoria Don't sing victory mientras que está tirado el gigante. while your enemy is just lying there. En tu vida hay victoria. In your life, you may Alto. have many victories. Pequeño, delgado, gordito. Tall, short, skinny. Si Él te ungió, If God chose you, Él te va a capacitar. He will Él make te va a you- ayudar. He will help you go through Él te it. va a sacar He adelante. will prepare you, Pero tienes que creerle but you have to believe Him. a Él. No le creas a tu vecino. You don't have to believe your neighbor. No le creas a tu vecino. You don't have to believe your neighbor. Creámosle a Dios. We have to believe in God. Déjame decirte que el vecino muchas veces te va a desanimar. Many times our neighbor will bring us down, Pero el que levanta tu cabeza but the one who lifts up your head es Cristo. is God. Y por lo tanto termino en esto nuevamente. And that is why Aprendamos a poner we must learn nuestra mirada en Cristo. to put our eyes Eso upon hizo God. Moisés. That's what Moses did. Eso hizo David. That's what David did. También eso hizo Zaqueo. That's what Zacchaeus Y did. tantos hombres hicieron eso. And many men did that. Y Dios le dio la victoria. And God gave them victory. Tú puedes tener victoria. You can be victorious. Pero tú eres tú
quien lo tienes que decidir. But it's you who has to decide. ¿Qué proceso estás llevando ahorita? What process are you facing now? ¿No hay dinero? Maybe it's financially, there's no money. Tal vez la enfermedad, Maybe it's sickness. tal vez la crítica. Maybe it's criticism. Pero te digo una cosa, sé fiel hasta la muerte. But let me tell you something, you must be faithful. Que el que te ungió te da la victoria. That he who anointed you and Amén. chose you gives you ¿Oyeron, victory. hermanos? Entonces Saúl fue desechado de rey, So Saul was no longer king, pero aquel que había sido procesado but he who was taken through the process se sentó en el trono. became king. ¿Y sabe qué? Fue el ignorado, fue el And todo, he was the one that was ignored, pero Dios estuvo con él. but God was with him. Si Dios es con nosotros, If God is with us, ¿quién? who? Pero oye bien, en el español me gusta porque dice, si Dios es con nosotros, If God is with us, ¿qué más? who Pero is solo así es against quién. us? Mire, cuando es esto dice, si Dios es con nosotros, ¿quién? En If contra God de is with us, nosotros. who is against us? Si Dios está conmigo, If God is with me, a mí no me importa nada más. I don't care about anything else. A Él lo agrado, a Él lo sirvo As y Él long me honra. as I fear him and honor Me him. gusta lo que dice la palabra. Dice que Dios honra a los que le I honran. like when the word says that God honors those who honor him. Vale la pena honrar a Dios. It's really worth honoring God. Así es que Dios bendiga la palabra de esta mañana. May God bless today's word. Gracias a Dios. Y esperamos que esta palabra haya bendecido su vida. Donde usted esté conectado con nosotros, anhelamos y recuerde, si Él le ungió, Él es capaz de sacarlo adelante siempre. And for all of our viewers and followers, we hope that this word has been able to reach your heart, has been able to bless you. And remember that with God you are always victorious.